¿Qué tal? Soy Carlos Ventura y este es el episodio número 21 de La Escapatoria, un podcast de Fórmula 1 en particular y automovilismo en general. Hemos tenido un Gran Premio de Miami, diría que algo más interesante de lo que nos podíamos llegar a imaginar en este circuito, porque la verdad es que para mí me parece algo infumable. Hubo polémica, como siempre, con ciertas maniobras al límite del reglamento, además que aparecieron pilotos y equipos de la nada, como por ejemplo el equipo Williams, que ha sido casi la cuarta fuerza en Miami. Así que estas cosas y muchas más vamos a repasarlas y por supuesto también echaremos un ojo al resto de categorías porque hemos tenido IndyCar en Alabama, Fórmula E en Mónaco, además de F1 Academy y más. Oscar Piastri se llevó la victoria del Gran Premio de Miami en dos sencillos pasos. Primero, en la salida, porque aunque salía cuarto, al llegar a la curva 3 ya estaba segundo, porque se quitó a Antonelli con unos buenos primeros metros en la salida, y con todo el lío que hubo entre Verstappen y Norris en la 1 y en la 2, consiguió pasar a su compañero de equipo que estaba fuera de pista, donde Max le invitó a salir. El segundo paso de esta victoria de Piastri, yo creo que el más importante, es en el mano a mano, en el baile que se marca con Verstappen y cómo le acaba forzando un error al piloto de Red Bull para ponerse líder de carrera. Y es verdad que el McLaren es muy superior al resto de coches este fin de semana, pero también es verdad que Verstappen hace siempre todo lo posible hasta fuera o hasta más allá de la legalidad para proteger la posición. Y aquí Piastri estuvo más listo que Max, es la realidad. Le amagaba por dentro, le amagaba por fuera y al final en la frenada de la 1 Verstappen se acabó yendo largo y Piastri heredando la primera posición. Segundo fue Norris y este domingo yo creo que es un día en el que no hay demasiadas cosas que reprochar a Lando, porque Verstappen le echa fuera de pista en la curva 2 y aún así, tras perder varias posiciones, remonta hasta quedar segundo y muy cerca de su compañero que había abierto mucho hueco por el tapón que le estaba haciendo precisamente Verstappen. Y yo pienso que sin esa maniobra del principio, si llega a tener algo más de paciencia y se prepara el adelantamiento a Verstappen, al igual que hizo Piastri con más madurez, habríamos visto un mano a mano entre los McLaren por la victoria. Un mano a mano en el que yo creo que Norris podría haber sido más fuerte, porque se vio en el último stint que Lando tenía bastante más ritmo que Oscar, porque le acabó recortando como 7 u 8 segundos en un periodo de unas 20 vueltas. Así que con Norris me pasa que me parece bien por el intento en la salida, pero sabiendo que tienes un coche tan superior al resto y sobre todo a Verstappen, que es el piloto que tenías por delante, creo que el gran pero que se le puede poner este fin de semana es el de no tener más cabeza. Esperar a que la carrera vaya hacia ti y también mejorar sobre todo en el mano a mano, porque tiene que dejar de intentar adelantar a Max por fuera, porque ya le ha demostrado en muchísimas ocasiones que por ahí no se puede pasar porque básicamente le echa fuera de pista. Y claro, llegamos a Verstappen y nos tenemos que hacer una pregunta cuando vemos que los dos McLaren son tan superiores ahora mismo al Red Bull. Y es que hay mundial más allá del equipo de Woking entre sus dos pilotos y la verdad es que no tengo ni idea. En Miami Verstappen hace otra maravilla en clasificación y parece que esto lo decimos todos los fines de semana, pero es que mete ese Red Bull en pole por delante de coches con muchísimo más ritmo, porque ya no tan solo los McLaren parecían o eran superiores al Red Bull, sino que incluso creo que los Mercedes podían tener un puntito más que Red Bull aquí en Estados Unidos. Pero lo dicho, a Verstappen es que solo le queda hacer magia en quali, porque después en carrera y en ritmo se ve que los McLaren tienen muchísimo más, y yo creo que el otro día el Verstappen se dio cuenta y lo ve, porque da la sensación que cuando Lando le intenta adelantar un par de veces, al final se acaba rindiendo, deja de proteger el interior y de defenderse y lo deja pasar, y prefiere hacer la carrera a su bola y no perder tiempo, porque los que venían por detrás, en este caso los Mercedes, también se estaban acercando. Y a lo que nos tenemos que agarrar para que Verstappen luche por este mundial, para que haya algo de pelea más allá de los McLaren, es que en el próximo Gran Premio en Imola
Red Bull ha confirmado que va a traer su primer gran pack de mejoras y veremos si las mejoras acaban funcionando, las actualizaciones. Pero es que además dentro de 3 carreras, allá por el Gran Premio de España, entra en vigor la nueva normativa técnica en la que van a regular sobre todo la flexibilidad de esos alerones delanteros que tanto le han dado a McLaren en los últimos meses. Así que, pese a que ahora tenemos una Fórmula 1 y estamos viendo carreras donde Piastri, por ejemplo, ha ganado con más de 30 segundos al tercer piloto de ventaja, ojo porque en realidad todo esto puede cambiar mucho, como decimos, en apenas unas pocas semanas. Y el fin de semana en Miami nos ha dejado muchos más protagonistas aparte que los McLaren y Verstappen, y uno de ellos, por ejemplo, es Kimi Antonelli, que hay que así que ponerse de pie para hablar de este chaval. En Miami hemos visto en realidad lo que viene a ser el primer gran destello de Antonelli, porque se hizo con esa mini pole en la sprint, y la verdad es que fue un sorpresón porque sabíamos que Mercedes iba a estar en la pomada, sabíamos que podían pelear sobre todo con los Red Bull, pero han demostrado que también pueden llegar a pelear a los McLaren, pero desde luego que Antonelli hiciera la pole era algo que no estaba para nada en el guión. Y en Miami le ganó la partida a Russell en las 2 clasificaciones que tuvimos, y eso que Russell en realidad es un gran clasificador a una vuelta. Así que ojo con Antonelli, porque como mejor en ritmo de carrera, que ahí de momento sí que veo algo más superior a George, sí que parece que tenga un puntito más, cuidado porque le puede poner las cosas muy difíciles a Russell, que era algo que nos podíamos llegar a imaginar porque Antonelli es un fuera de serie, y por eso precisamente le ficha Mercedes, pero que lo haga con esta precocidad en el 6º Gran Premio de su vida en Fórmula 1, la verdad es que es una auténtica barbaridad. Pero claro, estamos hablando de que Antonelli le puede poner las cosas muy difíciles a Russell, pero es que él, calladito y trabajando, el tío rascó otro podio en Miami, otra tercera posición, en una carrera que pintaba bastante difícil para él, porque Russell salía quinto, pero mira, tuvo suerte al encontrarse con ese Virtual Safety Car, donde pudo realizar la parada y perder menos tiempo, justo se lo encontró en el momento adecuado, y gracias a eso, pues mira, le levantó el podio a Verstappen. Y ojo porque ya es el 4º podio de la temporada de Russell en tan solo 6 carreras. Y básicamente este resultado le deja 4º en el Mundial, y para que nos hagamos una idea de lo bien que está sumando Russell, es que tan solo está a 6 puntos de Verstappen, que es tercero, así que tremendo en general lo que viene a ser la dupla de Mercedes, porque tiene 2 pedazos de pilotos. Y estábamos hablando de Mercedes, y donde también en realidad hay 2 grandes pilotos, es en la escudería Ferrari. Lo que sucede es que el ambiente es bastante diferente, porque el coche, de momento, no está a la altura. Hubo lío entre Hamilton y Leclerc, aunque he de decir que el lío se lo montó Ferrari ellos solitos. Se empezaron a liar con que si debían dejar pasar a Hamilton porque tenía unos mejores neumáticos, y ahí perdieron mucho tiempo. Mientras tanto, Sainz llegaba por detrás con el Williams, y al final nada de nada. Se adelantaron, se devolvieron la posición, y Leclerc terminó 7º y Hamilton 8º, y sin poder acercarse a Antonelli, que era en realidad el objetivo por el que estaban discutiendo. Y la verdad es que este Ferrari a lo mejor no da para mucho más, pero que si llegan a jugar bien, o por lo menos algo mejor sus cartas, que tampoco era demasiado difícil para el lío que montaron, igual sí que podrían haber optado a lo mejor al 5º o 6º puesto y darle pelea a Albon y Antonelli, que como decíamos acabaron delante de ellos. Y justo mencionaba a Albon, y por supuesto tenemos que hablar del equipo Williams, porque también han sido uno de los grandes protagonistas de este fin de semana y de los que más pimienta han aportado a este Gran Premio de Miami. Y ya sorprendieron desde el principio porque clasificaron muy arriba. Sainz se metió 6º en parrilla y Albon justo detrás 7º. Pero es que encima el paso hacia adelante ya no tan solo se vio en clasificación, sino también en ritmo de carrera, porque para mí en Miami han podido ser fácilmente el 4º mejor coche. Eso sí, iba muy parecido ahí con el Ferrari. En carrera, Albon fue 5º y Sainz 9º. En total 12 puntos que suma el equipo Williams, que para que nos hagamos una idea, saca de Miami más puntos que el equipo Ferrari. Y Sainz
se mostraba bastante enfadado porque surgieron algunos malentendidos con el equipo. Primero, porque salió a carrera con unos neumáticos más gastados de los que le habría gustado y ahí ya empezó la carrera un poco cruzado también con ese toque que tuvo con Albon en la salida, en los primeros metros. Y después también el madrileño acusó un poco a Albon de que no trabajaba en equipo como él sí hizo en Arabia Saudí, porque la idea principal era que cuando Alex Albon le pasó, poder engancharse a él con el DRS y así poder defenderse y tirar los dos hacia adelante. Por ese lado, pues por lo menos sí que entiendo el enfado, y más aún viendo que Albon le ha metido otros 8 puntos y ya son 23 la diferencia de puntos entre compañeros a favor del tailandés. Y la verdad es que Sainz tiene motivos para estar enfadado porque esa distancia empieza a ser peligrosa, donde en realidad aquí Carlos tiene que empezar a quedar por delante de Albon como sea y sumar más, porque con un coche que en realidad no sabes cuánto vas a poder puntuar cada fin de semana, 23 puntos es una cantidad ya importante. Donde no sumaron es en Alpine, más que nada porque Gasly fue 13º y la carrera de Jack Doohan acabó en la primera curva, porque en la salida tuvo un accidente con Liam Lawson. Y la verdad es que hay que hablar de Doohan. El accidente de la salida me parece un incidente de carrera de toda la vida, una salida donde los coches llegan y en paralelo y no caben, no pasan más, y al final se tocan, donde la peor parte se la lleva a Doohan, acaba abandonando. Y es terrible porque la presión que tiene ahora mismo Doohan es tremenda. Además, este fin de semana ya mismo en micrófonos dijo que le afectaba bastante todo lo que estaba ocurriendo y que evitaba leer las redes sociales. Y justo es ahora cuando salen noticias de que Colapinto viajará a Imola en un par de semanas, así que desde luego que buena pinta para Doohan no tiene. Y la cosa está en que me da un poco de rabia esta situación con Doohan porque velocidad no le está faltando. En realidad no está tan lejos de Gasly, sobre todo en clasificación, donde sí que le ha podido llegar a dar un par de sustos, que ha clasificado delante en alguna ocasión. Pero claro, se nota que es novato y tiene que aprender, y con todo el ruido que hay fuera es difícil que se pueda centrar en ello. Así que veremos qué decisión acaba tomando Alpine, que en los últimos años, como digo, no le ha temblado mucho el pulso demasiado en prescindir de ciertos pilotos, así que veremos, porque la pelota está en el tejado de Alpine y tendrán que decidir si quieren continuar con Doohan o ascender a Colapinto y que forme parte de sus pilotos titulares. Y claro, dejo este tema para el final, más que nada porque son los últimos. El 10º equipo, el más lento, Aston Martin. Es terrible la situación. El mejor de los Aston Martin en Miami, que fue Fernando Alonso, acabó tras 57 vueltas y varios virtual safety car a más de 110 segundos del ganador. Es decir, que los Aston Martin rodaron casi 2 segundos por vuelta más lento que los McLaren. Y para que nos hagamos una idea, ya no es tan solo de que se hayan quedado atrás en el paquete, es que han ido hacia atrás y han empeorado. La vuelta rápida de Aston Martin en Miami hace 2 años, en 2023, donde Fernando Alonso consiguió un podio, un tercer puesto, el tiempo era de 1:35. Pues bien, la vuelta rápida que consiguieron el fin de semana pasado, con Fernando también como piloto más rápido y acabando penúltimo, era de 1:31.2. Es decir, que el coche de este año es 7 décimas más lento que el de hace 2 años. De verdad que es tremenda la situación de Aston Martin. Y la verdad es que el fin de semana sprint de Miami no empezó del todo mal para Aston Martin, porque Alonso hizo 10º en esa mini quali, se llegó a meter en la SQ3, lo que en realidad ya era casi un milagro, y en la salida de la sprint, ojo, se puso 8º. El problema es que a partir de aquí, el fin de semana solo fue que ir de peor en peor. Al final, el balance de buen comienzo de la sprint acaba con una estrategia pésima por parte de Aston Martin, que ignoraron las peticiones de Fernando Alonso de parar en boxes para cambiar los neumáticos de seco, y acaban con un accidente con Lawson que le obliga a abandonar. Y el tema del accidente ha dado para mucha polémica. La verdad es que en la curva entran en paralelo
y Alonso no puede girar más y Lawson está fuera de pista, pero para mí, pese a todo esto, es un 50-50, no deja de ser un incidente de carrera. La FIA sí que determinó que Lawson tenía más peso en esta culpabilidad y le acabaron sancionando, pero la cosa está en que el reglamento permite echar a un piloto que te intenta adelantar por fuera si lo justificas con que estás delante cuando llegas al vértice. Y ese es el problema, que los pilotos juegan con estas reglas. Y a mí me encantaría ver más acciones como el paralelo que vimos con Hamilton y Ocon en la carrera del domingo, justo en esa misma zona donde tienen el accidente. Pero claro, juzgar las acciones sin esas reglas en la mano no tiene sentido, porque lo que hace la FIA es juzgarlo precisamente con una norma que no tiene sentido. Y lo más grave de todo es que estamos interpretando una acción en base a un reglamento que de base precisamente es nefasto. O sea, no tiene sentido que en una competición seria se permita expulsar a un piloto al exterior cuando tú tienes en paralelo, sinceramente. Pero claro, es que la norma precisamente permite estas cosas, y ahí, si nos ceñimos completamente al reglamento, sí que podríamos darle la culpa a Lawson por intentar mantener un paralelo por el exterior. Igualmente, ambos llegan, como digo, al vértice completamente emparejados. Así que por eso me parece que sean los pilotos que sean en realidad, ya no hace falta que sean Alonso o Lawson, pueden ser cualquiera. Me parece terrible que siempre el piloto que expulsa a otro se salga de rositas alegando que es su curva. Y esto ha pasado este fin de semana con Fernando, ha pasado también este fin de semana en realidad con Verstappen y Norris, lleva pasando meses y meses y temporadas y la cosa sigue igual. Pero bueno, en cuanto a Aston Martin y su situación, ¿ahora qué, no? Pues veremos. Bien, Aston Martin ha confirmado por lo menos que llevarán novedades a Imola, a Mónaco y a España. Es decir, en las próximas 3 carreras, Aston Martin va a llevar algún tipo de mejora. Ahora solo hace falta que funcione y no como la temporada pasada que empezaron a introducir cosas, actualizaciones y no acabó funcionando ninguna. Pero bueno, además han confirmado que probarán algunas tecnologías pensadas para el coche de 2026 en carreras de este año, eso sí, a partir de la segunda mitad de temporada. Así que en ese sentido, bien, porque básicamente lo que harán es están planeando usar el AMR25, que ya ven que no corre, como laboratorio, aprovechando horas de túnel de viento y dinero de este año ya de cara al año que viene. Algo que, por supuesto, me parece bien, porque este año ya parece insalvable, cuando en realidad aún quedan, hecho el cálculo, 18 carreras. Y es que el drama en Aston Martin es real. Y como última parte del programa, como siempre, hacemos un repaso al resto de categorías. Empezamos, como no, con la IndyCar, porque tuvimos carrera en Alabama. Y es que parece que cada vez que hablo de esta sección siempre empezamos igual, porque sí, victoria de Alex Palou, también desde la pole, y es la tercera victoria de la temporada para Palou en 4 carreras. La verdad es que es tremendo. Lo hizo por delante de Lundgaard, que se pone segundo del campeonato y que parece que en realidad de momento es el único que le aguanta un poco el ritmo a Palou. Eso sí, ya son 60 puntos de diferencia entre Palou y Lundgaard en la general. Básicamente es más de una carrera de distancia. Y eso que llevamos 4 carreras, es que es absurdo. Y además en la IndyCar hemos entrado en mayo y es el mes más importante porque tenemos Gran Premio de Indianápolis, pero todavía más importante, la Indy 500, las 500 millas de Indianápolis, que es básicamente la asignatura pendiente de Alex Palou y que si lo consigue yo ya no sabría con qué calificar a este pedazo de piloto. Además también tuvimos Fórmula E en Mónaco y por primera vez con doble carrera, porque tuvimos acción tanto el sábado como el domingo. La primera de las carreras se la llevó Oliver Rowland con el Nissan, tercera victoria de la temporada, tremendo. Además, como siempre, con una lectura de carrera y una gestión muy superior al de los rivales. La carrera del domingo, en cambio, se la acabó llevando Sebastian Buemi, que ojo, porque no ganaba en la Fórmula E desde el E-Prix de Nueva York de 2019. Es decir, que llevaba 6 años sin ganar en la Fórmula E. Además, con Rowland en esta carrera de domingo fue segundo, porque la general sigue súper líder y ya bastante lejos, a casi 50 puntos. Le siguen los Porsche
tanto el de Da Costa como Verlaine. También tuvimos en Miami F1 Academy, aunque solo pudimos ver una de las carreras porque en la del domingo se acabó cancelando por la cantidad de lluvia que llegó al circuito de Miami. La carrera del sábado se la llevó Dorian Pin, que le recorta muchos puntos en la general a Maya Beug porque solo pudo ser cuarta. Así que actualmente Maya sigue líder, pero tan solo hay un punto de diferencia entre las líderes del campeonato. Y en las European Le Mans Series, Dani Juncadella lo ha vuelto a hacer, tremendo, porque ha ganado las 4 horas de Le Castellet en el circuito Paul Ricard. Y vaya pedazo de equipo que tiene con Chadwick y con Haubert. Básicamente llevan 2 carreras en la LMS y 2 victorias. Pero es que en realidad eso no es todo, porque nuestro Roberto Meri se llevó la victoria en las 3 horas de Fuji de la Super GT. Así que tremendo fin de semana de los españoles, porque hemos tenido victorias de Roberto Meri en Super GT, Dani Juncadella en LMS y Alex Palou en la IndyCar. Así que solo hay que reivindicar que el automovilismo es mucho más que la Fórmula 1 y que quien no vea el éxito del motorsport en España o en motorsport español es porque básicamente no quiere. Y hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto, animo a que apoyéis este podcast siguiéndolo en Spotify, suscribiéndoos en YouTube, al igual que me podéis seguir a mí en Twitter o X, como queráis llamarlo, en @carlosf1ventura. Y como siempre, nos seguimos escuchando en La Escapatoria.